Compañeros diputados, medios de comunicación y público en general que hoy nos acompañan. A los pueblos indígenas no se les reivindicará sus derechos con discursos, palabras o perdones. Se les reivindicará con acciones concretas que reconozcan sus derechos y sus libertades. Compañeros diputados, hoy en día tenemos claro que nuestra cultura y nuestra gente son la mayor riqueza en el país. Pero este tesoro, que se encuentra en todo el territorio nacional, no se podría concebir ni siquiera existir sin aquellas semillas que se sembraron hace ya mucho tiempo y que hoy sus raíces son el soporte de esta gran nación, los pueblos indígenas. Gracias a ellos somos uno de los países con mayor patrimonio cultural en el mundo. Su contribución es tan grande que hoy nuestro país, nuestro estado, se están repuntalando como uno de los destinos favoritos del turismo mundial, precisamente por todas las costumbres, artesanías y tradiciones que estos pueblos aportan a México. Por esta razón, el garantizar los derechos de las y los ciudadanos indígenas es una de nuestras grandes deudas, es nuestra Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales se reconocen sus derechos y se establecen obligaciones especiales para el Estado, con el fin de generar mejor condiciones que les permitan tener una mejor calidad de vida. Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos conscientes de la condición de vulnerabilidad que padecen los pueblos y comunidades indígenas en nuestro Estado. Por ello, esta iniciativa se retoma de la que hiciera en su momento el diputado Raimundo Garza Vilchis, compañero de Acción Nacional. Conocemos de las violaciones que sufren en sus derechos humanos los pueblos indígenas, quienes constantemente se encuentran en situaciones de discriminación, así como en desventaja sociopolítica y económica respecto del resto de la población. La preservación de los pueblos indígenas constituye al desarrollo la pluralidad y diversidad cultural en nuestra nación. Por ello, debemos ser solidarios y vigilar que no se violen y se respeten sus derechos. La Organización de los Estados Americanos, OEA, asegura que los derechos de los pueblos indígenas constituyen un elemento indispensable para el presente y para el futuro de la humanidad. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta constituyen una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimonios ancestrales que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen. Estas consideraciones nos conducen a la obligación que tiene el Estado de consultar la opinión de los pueblos indígenas, es decir, a todas aquellas decisiones que involucren su interés, ya sea en sus aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. La implementación de la consulta indígena se torna en un mecanismo obligatorio que ha de observar el Estado, para que antes de emitir cualquier ley o medida que pueda afectar directa o indirectamente a los pueblos originarios, se le dote de voz y opinión, y así llegar a acuerdos favorables que promuevan la protección de sus derechos humanos. Bien lo dice Marichuy, ya es tiempo de que los pueblos hablen y se manifiesten. Esto es, que se expresen de forma previa e informada y que libremente emitan su consentimiento o inconformidad en las diversas cuestiones que les afectan. No podemos permitir otro caso como lo sucedido en San Pedro Tlanisco, en donde a la gente de ese pueblo indígena, sin previa consulta, se les quitó el derecho de usar el agua del río Tezcaltenco, río que desde siempre les ha servido para abastecerse y satisfacer sus necesidades vitales. El derecho a la consulta previa, libre e informada, además de ser un principio general del derecho internacional, es un derecho humano colectivo de los pueblos y comunidades indígenas. En México habitan 68 pueblos indígenas.
hablantes de 68 lenguas indígenas y 364 variantes etnolingüísticas. La población se considera indígena, representa el 21.5% de la población total del país. En nuestra entidad se reconoce la existencia de los pueblos indígenas Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlacinca y Tlahuica. Es por ello, y con un verdadero sentido de responsabilidad humana, que presento esta iniciativa de ley de consulta de los pueblos indígenas del Estado de México y municipios, cuyo cuerpo normativo se sustenta en principios básicos que son la identificación de los pueblos indígenas, la no discriminación, medidas especiales para combatir la situación de vulnerabilidad, reconocimiento de la cultura, derecho a decidir las prioridades para el desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Compañeros diputados, no esperemos a que otros hagan las cosas por nosotros. Llegó el momento para cambiar el cauce tan turbulento por el que han pasado nuestros pueblos indígenas. Es momento de otorgarles uno de los derechos más importantes que tiene la humanidad, el derecho a ser escuchados.